La primera vez que vi un fantasma fue a los 4 años de edad. Era en la casa de una tía durante una fiesta. Creo que yo era el último niño despierto. Y de repente, entre los silencios que había cada que acababa una canción, escuchaba una voz, como de una niña a mis espaldas. Estábamos en círculo en un patio enorme y detrás de mí lo único que había eran varias columnas de árboles frutales. En algún momento decidí voltear y poner atención. Entre los árboles, asomada, nos observaba una niña. Su cara era completamente blanca, de una palidez sobrenatural, y vi cómo corrió, pero sin mover los pies, para colocarse detrás de un árbol que estaba apenas a 3 metros de nosotros. De ahí, se siguió asomando. También fue esa noche cuando descubrí que no todos podemos verlos. Me hubiera gustado que esa fuera la única historia de fantasmas que tendría para contar a partir de entonces, pero no fue así. La que debo contarles es una historia que cambió mi vida, la de todos los que tuvieron la desgracia de haber estado cerca de su epicentro. Nos cambió a todos. Nos mató a todos, de una forma o de otra. Desde que yo tenía memoria vivimos en la Casa Azul. Por alguna razón siempre le llamamos así. Era muy bonita, grande, y una tía le ayudó a mis padres a comprarla. Tenía cuartos de sobra, tenía un jardín muy lindo en la parte de enfrente. Sin embargo, parecía estar en el barrio equivocado. Era una casa de ricos en una colonia muy pobre, pero decían que no siempre fue así, que hace muchos años solo era una hermosa casa construida a la orilla de un arroyo, con kilómetros y kilómetros de verdes campos alrededor, y fueron surgiendo poco a poco las casitas de cartón. Una por aquí, otra unos metros más allá, todas invadiendo terrenos que no eran de nadie. Al final surgió una colonia de pocos recursos, donde vivía gente en casas hechas con los materiales menos imaginados. Pero bueno, cualquier cosa, supongo, es mejor que vivir en la calle. Desde la ventana de la sala se veía un barranco de 6 metros que daba al arroyo. Ahora, el agua que corría por ahí olía a veces a detergente y otras tantas, la mayoría, a aguas negras. A pesar de ese olor terrible, siempre me gustó bajar. Salía, escapaba a través de un hoyo escarbado bajo una parte de la cerca. A mis papás no les gustaba que yo saliera ni a la tienda. Es una colonia muy peligrosa, decían. Y no éramos ricos, jamás hubiéramos podido pagar una casa de la mitad del tamaño de esa en otra colonia de la ciudad. Pero yo sabía que nuestra presencia, que viviéramos ahí, en esa casa, nos hacía mal vistos por la mayoría de los habitantes del lugar. La primera vez que escapé y que vi nuestra casa desde abajo, desde el canal, me di cuenta de lo realmente diferente que era todo lo demás. Cada piedra, cada cerco, hasta los árboles alrededor, estaban marcados, rayados, llenos de grafitis. Sin embargo, la barda de nuestra casa permanecía intacta, limpia, ni un solo rayón. Yo no entendía ese respeto, ya que, por el lado del arroyo, no había forma de que mi papá o cualquiera en la casa se diera cuenta de que alguien estaba ahí rayándola. Pero bueno, escaparme por ahí se me empezó a hacer una adicción. Salir a jugar con los niños de las casas vecinas. La verdad, todos me miraban con desconfianza, excepto Memo, que a pesar de ser apenas un año mayor, era mucho más alto que yo y me adoptó como un amigo antes de que yo siquiera lo considerara como tal. Gracias a él me salvé de varias golpizas que yo ni siquiera sabía que estaban a punto de darme. Memo vivía justo en la casa frente a la nuestra, pero del otro lado del arroyo. Desde la ventana de mi cuarto podía ver su puerta trasera,
Así, lo vi muchas veces a él y a su mamá salir a llorar luego de que su papá llegara borracho. Memo era la única persona en quien mis papás confiaban para que viniera a la casa. Yo tenía unos 8 años cuando ocurrió el accidente. Mi mamá y yo nos accidentamos en el taxi en que viajábamos rumbo a casa de la abuela. Un camión se nos dejó venir en sentido contrario y el taxista apenas pudo esquivarlo. Nos estampamos en un poste de luz. El chofer, el único que no llevaba cinturón de seguridad, terminó a 8 metros de su taxi. A nosotros nos tocó pasar unos días en el hospital. Cuando me quedaba dormido, aún internado, mi mamá entraba al cuarto y lloraba sentada en mi cama, solo viéndome. Yo la vi entre sueños, pero le decía que no se sintiera mal, que estábamos bien. Cuando nos dieron de alta, pasamos unos días en casa de la abuela para que nos cuidara durante el día que mi papá trabajaba, y eventualmente, un par de semanas después, volvimos por fin a casa. Yo aún llevaba collarín. Pasé una tarde horrible, esa que llegamos. Apenas al entrar, sentí unas ganas terribles de vomitar y un dolor en la cabeza que parecía perforarme el cráneo. Le pedí a mi mamá una pastilla para el dolor y me fui a tomar una siesta. Necesitaba dormir aunque fueran unos minutos. Me sentía cansado, de verdad me sentía muy mal. Eran las 5 o 6 de la tarde. Atardecía. Me acosté en mi cama con la puerta del cuarto abierta y cerré los ojos. Entre sueños pude escuchar que Memo me gritaba desde la calle y luego a mi mamá avisarle que no iba a salir a jugar. Cerré los ojos. Los abrí, según yo unos momentos después, pero entonces vi el reloj. Eran las 9:30 de la noche. En la cocina, a lo lejos, escuchaba a mi mamá cocinar. La televisión también se escuchaba en la sala, con el sonido de las noticias. Eso quería decir que ya había llegado mi papá. Sentí, de pronto, muchas ganas de estar con ellos, pero era como si no tuviera control de mi cuerpo. No podía ni levantar los brazos, ni abrir los ojos por completo. Ni siquiera pude gritarle a mi mamá que yo también tenía hambre, que me esperaran para cenar. Y se me cerraron los ojos, de nuevo. Y de nuevo sentí como si hubiera pasado un momento, pero cuando los abrí, pasaba de la 1 de la madrugada. Como en el hospital, mi madre lloraba en los pies de mi cama, otra vez. Tenía la cara entre sus manos. Intenté decirle que no llorara, pero apenas pude moverme y noté que estaba empapado, sudando. No llores, ma. Estamos bien. Me levanté con las piernas temblorosas. Las tenía prácticamente dormidas. Ya saben, de esas veces cuando hasta te duele pisar. Aún así me logré parar hasta la ventana para abrirla. Moría de calor. Vi que la luz de la casa de Memo estaba encendida. Espero que esté bien, pensé. Atravesé el cuarto para buscar mi pijama en el ropero, pero me detuve para tocarle el hombro a mi madre. Todo va a estar bien, le dije. Pero cuando la toqué, noté que su hombro era huesudo, pero de una forma horrenda, como si hubiera tocado su hueso apenas cubierto por algo de piel, apenas cubierto por el camisón. Su pelo estaba enmarañado, su camisón muy sucio. Me di cuenta de que esa mujer que lloraba con la cabeza entre sus manos, sentada en mi cama, no era mi mamá.
En 2 o 3 saltos llegué hasta el cuarto de mis papás. Entré corriendo y me lancé en su cama pidiéndoles ayuda. Se levantaron a calmarme. Mi papá fue a mi habitación y todo estaba en orden. Mi mamá me dijo que me quedara esa noche ahí con ellos. Yo me preocupaba porque todavía no sentía mis piernas, pero eventualmente pude dormir. Por la mañana mi mamá platicó conmigo. Era muy extraño, pero ella también había visto a una mujer en la casa la tarde anterior. Me dijo que la casa parecía estar haciendo ruidos, como si crujiera, como si se moviera constantemente, y entonces lo noté yo también. Era sutil, pero sí, lo escuchaba desde el día anterior y nunca antes había pasado. También el sonido del agua corriendo en el arroyo de atrás parecía estar ahora permanentemente presente, cercano. Mi mamá le atribuía todo esto al accidente, a una sensibilidad que habría despertado en nosotros, pero no sabíamos cómo funcionaba ni cuánto tiempo duraría. Me prometió hablar con una tía que sabía mucho de esas cosas a la mañana siguiente cuando yo regresara a la escuela. Y así lo hizo. Y recuerdo muy bien que ese día cuando llegué me recibió en casa con una sonrisa y chuletas de cerdo, mi comida favorita. Mira la foto que está en el mueble, detrás de ti, me dijo mientras me servía. En la foto estaba una mujer de pelo blanco, muy largo, chaparrita, con una cara sumamente amigable detrás de todas esas arrugas. ¿Qué tiene?, le pregunté. ¿Esa es la mujer que viste anoche?, me dijo. Miré la foto con un poco más de cuidado y el pelo podría ser similar, sí, pero no quería haberle visto la cara por ningún motivo, así que no podía comprobar que lo fuera. No te preocupes más, dijo mi mamá. Es mi abuelita. Yo no la conocí, pero dice mi tía que ahora es mi ángel, que seguramente está aquí para cuidarnos por el accidente. No es un ángel, mamá, es un fantasma, le respondí. Me hizo un gesto de decepción y me dijo que entonces yo ya no la miraría. Le ofrecí una disculpa y me abrazó, y de la nada, mirando hacia el techo, hacia los vacíos en la casa, mi mamá dijo en voz alta: sabemos que estás aquí, tita, y eres bienvenida. Nos pone muy contentos tenerte con nosotros. A mí me dio un poco de escalofrío escuchar eso. A mi mamá hablando con un fantasma, con la mujer que había aparecido en mi cuarto, pero ¿qué más podía hacer? Le di un bocado a mi chuleta cuando una puerta se abrió en el piso de arriba, tornando con esas perillas viejas que había por toda la casa, y rechinó abriéndose poco a poco. Mi mamá sonrió y caminó hacia las escaleras, y entonces subió. Luego le escuché decir algo allá arriba, algo que no logré entender. Gracias al cielo, mi papá llegó en ese momento porque yo ya estaba muy intranquilo, pero no le quise contar nada cuando salí a recibirlo y a ayudarle con su maletín. Mi mamá tampoco le dijo nada. Bajó y le sirvió de comer, alegrándose porque había podido llegar temprano a casa para comer juntos. Ese día algo cambió en mi mamá. Comenzó a hablar por los rincones, en las habitaciones vacías, y se hizo cada vez más una costumbre el que me despertara un llanto en las madrugadas en mi habitación. A veces me atrevía a abrir los ojos, pero solo por un segundo, para intentar ver dónde estaba sentada esa mujer. A veces apenas alcanzaba a verla en la ventana, otras
en la esquina del cuarto. Nunca lo suficiente para verla con claridad. No iba ni quería hacerlo de nuevo. La sensación de su hombro huesudo no había abandonado mis recuerdos y me llenaba de pavor. La situación me confundía, me provocaba un malestar permanente. Recuerdo con precisión ese día que comía en casa de Memo, unos taquitos de frijoles con queso que yo amaba, pero que Memo odiaba porque tenía que comerlos varias veces a la semana. Le platiqué lo que nos ocurría a raíz del accidente, lo que me decía mi mamá. Éramos unos niños, sí, pero Memo era lo suficientemente maduro para no burlarse de mí. Le platiqué de ese fantasma, de este ángel, como lo llamaba mi madre. De la tita, como le decía, que ahora rondaba por los pasillos de la casa. Que estaba siempre presente de reojo, escondida en la oscuridad, y de la que solo sabíamos mi madre y yo porque mi padre ni la había visto ni le habíamos contado nada. Algo me iba a decir Memo, pero su mamá lo interrumpió al comenzar su frase. No entendía a qué se refería, pero noté que se dijeron algo con la mirada, algo de lo que yo no fui partícipe. Terminé de cenar y me despedí. Cuando iba hacia el arroyo, Memo me gritó desde la puerta de su casa, al lado de su mamá. Ven, te vamos a decir algo. Confundido, regresé y la señora me hizo pasar de nuevo, sin quitarle los ojos de encima a Memo. Me dijo que nos tenían que contar, porque podía pasar algo malo. Tú ves a una señora en camisón blanco, con su pelo largo, con los ojos negros, con un negro que llena todas sus cuencas. No sé, no le he visto el rostro, les contesté asustado. Mira, me dijo muy seria la mamá de Memo. Por lo que describes, lo que tú ves es una señora que siempre ha estado en esa casa, desde mucho antes de que ustedes vinieran. Por eso nadie se mete con ese lugar. Dicen que hace muchos años 2 muchachitos se metieron cuando la casa estaba sola para ver qué podían robarse. Y nunca salieron. A veces, de vez en cuando, podemos ver a esa señora asomada por las ventanas, mirando hacia el arroyo, a nuestras casitas de cartón, como si nos odiara. Un grito proveniente de mi casa rompió mi atención y salí corriendo de la casa de Memo. Casi salté ese pequeño puente con tablas que habían formado para unir ambos extremos del arroyo. Yo tenía miedo de voltear hacia las ventanas de la casa porque sentí que alguien me podía estar observando. Pero entonces levanté la mirada sin poder evitarlo. En efecto, una figura me observaba con enojo desde mi cuarto. Era mi madre. Entré apresurado a casa y pude ver apenas por una fracción de segundo la figura de una mujer que se metía a la cocina, pero sin moverse, sin mover sus brazos, sin mover sus pies, flotando, como si estuviera colgada de una soga y solo la estuvieran jalando para esconderla ya. Mi papá estaba en el piso frente a las escaleras. Tenía mucha sangre en la frente y la muñeca rota. Podía ver su hueso casi perforándole la piel. Antes de que pudiera preguntarle si se había caído, me advirtió. Alguien me empujó al bajar las escaleras. Corrí hasta mi cuarto donde estaba mi madre para avisarle. Le reclamé que no hubiera escuchado el grito de mi papá, siendo que yo lo escuché a 50 metros de ahí. Lo llevamos al hospital y mi papá no dejaba de ver a mi mamá con algo de desconfianza. Y digo, era normal que sospechara de ella si él no sabía nada de lo que estaba ocurriendo en esa casa,
si estaban los dos solos ahí. Duramos unas horas en el hospital mientras lo atendían, y en el camino de regreso le conté todo. Como mi mamá no apoyó nada de lo que decía, guardando silencio, ocupada manejando con la tormenta que se había dejado caer, sentí que mi papá no me creyó. Regresamos a casa y yo ya estaba resignado a tener que convivir con lo que la habitara. Mi papá no lo creía, y mi mamá estaba convencida de que se trataba de un ángel. Yo sabía que iba a ser difícil, pero no tenía idea de cuánto. Días atrás, de alguna forma, el papá de Memo, en un arranque de bondad, de esos que tenía cuando se sentía culpable, le llevó un par de radios de juguete, de walkie-talkies. Memo me dio uno a mí porque era su amigo y además porque eran de juguete y solo tenían unos metros de alcance. Debo decir que casi me había olvidado de ellos hasta una noche, cuando me llamó para decirme que había salido mi mamá, pero por la parte de atrás hacia el arroyo. No lo creí, porque por ahí no hay forma de llegar a ninguna calle hasta cuadras más adelante cuando baja el arroyo y hay una forma de subir a un puente vehicular. Solo estaba yo en casa esa noche, así que tuve que salir para ver qué pasaba con ella, pero ya no la alcancé. No vi nada. Cuando regresaba a la casa noté cómo alguien cerraba rápidamente las cortinas de la ventana de mi habitación. Por eso me senté en la entrada de la casa, con miedo de entrar, hasta que llegó mi papá. Le dije lo que había pasado, que no estaba mi mamá, y la buscamos, por horas, por días, por meses. Tiempo después, alguna vez cuando la maldije frente a mis tías por habernos dejado, por no habernos dicho lo que estaba ocurriendo. Una de ellas me regañó y me dijo que yo no tenía idea de lo que ella había tenido que soportar, de lo que ella veía en esa casa. Ellas no tenían idea de que yo también podía ver a la mujer que la habitaba, pero algo me hace pensar que mi mamá podía ver algo más. Mi papá cambió, para bien en ese tiempo. Quizás no podía con la culpa, pero se la pasaba conmigo. Rara vez me dejaba solo. Y sé que eso le afectó en el trabajo, pero la verdad es que yo tampoco quería estar solo ahí. Casi un año después, cerca de las 10 de la noche, como siempre, estaba a punto de acostarme. Cerré las cortinas de mi cuarto y noté a Memo en la puerta trasera de su casa, haciéndome señales. Quería que encendiera el walkie-talkie. Fui a buscar el mío, que hacía mucho que no encendía, y le pregunté que qué pasaba, que si todo estaba bien, pensando sobre todo en cómo se ponía su papá. Antes de terminar de preguntarle, escuché la puerta de mi casa abrirse y cerrarse despacio, como si hubiera entrado un ladrón. Carnal, tu mamá se acaba de brincar el cerco y se metió a tu patio, me dijo Memo desde el radio. Lo dejé caer. Salí corriendo del cuarto a buscarla. No tenía miedo, y cuando mi papá me escuchó gritar que mi mamá estaba en la casa, la buscó conmigo, los dos con lágrimas en los ojos. Pero no había nadie. Estábamos solos en la casa otra vez. Solos nosotros y un olor a mar que nunca habíamos notado.
Un olor hacía como huele el mar en las mañanas. Fue el día siguiente, en la noche, cuando llegó mi papá, que lo escuché lanzar muchas groserías al entrar y bajé corriendo para ver qué pasaba. Me dijo que cuando entró, estaba una señora en la sala, una viejita sentada en la oscuridad, pero que parecía haber desaparecido cuando encendió la luz. Era la primera vez que mi papá veía algo extraño en esa casa. Sin embargo, la pesadilla apenas comenzaba y de mi mamá nunca volvimos a saber nada.